A pocas horas de que comience de nuevo debate en el Parlamento, estamos a la espera de si al final los 3 decretos que pretende llevar el Gobierno tengan los apoyos suficientes. Será el primer varapalo de este Gobierno que ha empezado a andar recientemente liderado por Pedro Sánchez. Hoy lo vamos a analizar con 4 formaciones políticas, como hacemos cada martes en esta primera tertulia de actualidad de este 2024. Pero tendremos que mirar al 2023 para que cada uno de nuestros contertulios hoy destaquen cuál ha sido el resumen de este 2023, donde me da la impresión de que hablaremos del incendio, hablaremos de el caso mediador, de cómo han quedado las mascarillas y de muchísimas cosas más los temas que hoy les presentamos. Pero abriremos este tiempo de televisión en directo con el diputado, secretario general de Coalición Canaria y alcalde de La Orotava, Francisco Linares García. Como siempre, gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros en este tiempo de televisión en directo aquí en la televisión de Tenerife y en una nueva edición del Cuarto Poder. Y como siempre les digo, con el patrocinio del Loro Parque, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Loro Parque patrocina este programa. Y arranca esta revista audiovisual nocturna, como siempre, mirando cómo puede ser este 2024, que esperemos que venga con muchas noticias positivas, a velocidad de vértigo, a velocidad de saifa, con el parque acuático más importante de Europa. Recuerden que seguimos teniendo descuentos importantísimos para los residentes canarios. Les esperamos en el sur de la isla de Tenerife, en el Reino del Agua. Y con el Reino del Agua llegamos al primer tramo del programa. Hoy está con nosotros el secretario general de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, diputado también en el Parlamento de Canarias y alcalde de la Villa de La Orotava, además con unos resultados que han sido muy favorables para su formación política. Hoy está con nosotros Francisco Linares García. Muy buenas noches. Hola Dani, saludos. Bueno, comenzamos un 2024 de nuevo con una incertidumbre nacional. Han firmado ustedes un acuerdo pues que pasaba por la investidura, los presupuestos, y de momento le vuelven a dar un poco de aire a Pedro Sánchez, que hasta que pasen un par de horas no sabemos cómo van a estar esos decretos anticrisis, pero por las noticias no pinta la cosa muy bien. ¿Hasta dónde me puede usted contar? Bueno, creo que lo has expresado bien. Empezó un año 2024 complejo, con incertidumbre. Pedro Sánchez tiene un gobierno débil, apoyado con bastantes fuerzas políticas, donde hay una que es Junts, que bueno, ha puesto unas cartas sobre mesa nuevo, cuando mañana realmente lo que se vota son medidas económicas que van encaminadas al bienestar que la ciudadanía pueda tener a lo largo del año 2024.
ha mezclado esto con lo de la amnistía, tema considero yo que ya está amortizado y que por cierto Coalición Canaria se ha pronunciado totalmente en contra, y cuando la ley de amnistía entre vamos a votar en contra porque nos parece anticonstitucional y ya serán los jueces los que dieran eso o no. Y bueno, nosotros ya por lo menos se ha cumplido una parte. Tenemos transporte gratuito, guagua y tranvía durante el año 2024 entero. Que no se confunda nadie, lo ha conseguido Coalición Canaria, porque era una de las cosas que se plantearon y que se pactó con el PSOE a cambio de apoyarlo hace 15 días escasos. Pero ahora queda una agenda canaria importante. Nosotros le hemos enviado el documento la semana pasada para refrescar el acuerdo que le habíamos dejado ya hace un mes largo atrás, donde vienen ayudas para La Palma, importante, donde viene un plan de infraestructuras turísticas, importante, un plan de infraestructuras educativas para construir colegios nuevos y arreglar los colegios que tenemos, que muchos de ellos tienen 50 años largos. Quiere decir, medidas para el transporte público, bueno, 1.100 millones aproximadamente, y nosotros confiamos, no tenemos por qué ahora decir que no, confiamos en la palabra dada, y si no fuera así, también nuestra portavoz, Cristina Valido, ha sido clara, nosotros vamos a votar entonces en contra, pero lo de mañana son decretos de bienestar económico, que trasfondo político tiene poco. ¿Cómo vamos a ir en contra que, por ejemplo, que las pensiones suban? Yo creo que nuestra gente mayor vive al margen de las trifulcas políticas. Si mañana no se aprueba, tienen que convertir el decreto ley en un proyecto ley, y eso se va a prolongar durante un mes más o dos. Por lo tanto, pues bueno, con la incertidumbre que tú antes dices, yo espero que al fin el sentido común impere. Hay cuestiones de Estado que no tienen cara política, tienen simplemente cara de bienestar a la ciudadanía. Queremos que nuestros mayores tengan unas pensiones con un 3 y pico % más cara a este año 2024. Pues mañana hay que aprobar ese decreto ley. Si no es así, pues se va a por lo menos prolongar durante un mes más o dos. Es verdad que hay una situación en las Cortes de una crispación insufrible, a mí la compañera me lo dice, insufrible, pero los acuerdos y los pactos políticos son así. Y como yo por suerte estoy en un partido político que no está ni en la derecha ni en la izquierda, sino está en una coordenada que se llama Canarias, lo que queremos es que la agenda canaria se cumpla y que los acuerdos con el PSOE se cumplan también. Y si no es así, sabes que no vas a tener de cara. Recientemente se sentaba aquí la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, y decía, nosotros haremos valer esta agenda canaria, hablaba de La Palma, de la gratuidad de las guaguas y de otros muchos aspectos que podrían ser una bomba de oxígeno para la economía en Canarias. Pero ahora mismo, con el desgajo de Podemos, por un lado con esos 5 diputados, más los de Junts, está en un veremos incluso la aprobación de los presupuestos generales. Ese posible incumplimiento, ¿dónde va a posicionar a Coalición Canaria? Porque claro, ya no dependerá del Partido Socialista y de Sumar, con quien hay un acuerdo, dependerá de terceros que sí decidieron apoyar esa investidura. Bueno, ahora hay que empezar a pintar las cantidades en el presupuesto del año 2024. Para la gente que nos esté viendo, pintar significa que aparezca reflejado el concepto y la cantidad económica al lado. Ahí tienen ustedes ventaja porque también forman parte de la Comisión de Presupuestos. Efectivamente, como Cristina es precisamente la portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Presupuestos del año 2024, su voto vale por 17. Quiere decir, nuestro voto es imprescindible. Nosotros vamos a votar que sí, siempre que la agenda canaria se cumpla. ¿Tenemos razones hoy para pensar que no? No. Ya la primera cosa que había que cumplir, cumplida está. Guagua y tranvías gratis. Eso lo ha conseguido Coalición Canaria porque formaba parte de la agenda canaria. Ahora viene un mes largo, habrá que negociar mucho, hablar mucho y nosotros vamos a ser inflexibles. Nosotros no hemos dado esto a cambio de nada, lo hemos dado por Canarias. Lo hemos dado porque consideramos que somos la única fuerza que desde la libertad exige para Canarias lo que es de justicia. Tampoco pedimos más con respecto a nadie, pero queremos ser una comunidad autónoma tratada igualmente. Si queremos salir de la cola de todo, que estamos en la cola de datos económicos, en educación, en pobreza, etcétera, necesitamos compensaciones económicas. Si se cumpliera el acuerdo de la Agenda Canaria,
Estamos hablando de casi 5.000 millones de euros durante 4 años. Que bienvenido sea para una comunidad como esta que necesita urgentemente tener liquidez económica para poder hacer cosas. Yo no me quiero aventurar hoy, yo creo en la negociación, creo en las palabras dadas hasta que se incumplan, y si se incumplen, nuestro voto será negativo. No por cuestiones políticas, por cuestiones de decencia. Es decir, nosotros hemos puesto a Canarias por encima de todo, lo hemos puesto por delante de todo. Nosotros tenemos a una diputada apoyada con casi 80.000 votos que la han puesto allí para defender a Canarias. Y desde luego eso para nosotros es irrenunciable. Miramos otros aspectos de Canarias, donde es usted diputado, además por la circunscripción insular. Y en este caso hemos visto una reunión recientemente a varias bandas entre representantes del Gobierno de Canarias y del Cabildo con los intereses de Tenerife, que tiene muchos. Estamos hablando de la isla que más población tiene de Canarias, la que más turismo aporta, y en muchas ocasiones escuchamos a la presidenta del Cabildo, siendo candidata, que Tenerife había perdido fuelle, había perdido peso, pues por ejemplo, con Gran Canaria, que sí había estado dotada de algunas inversiones. Ayer se sentaba en ese mismo lugar el consejero de Carreteras. Y tengo que preguntarle precisamente a usted como diputado, y con una situación en Tenerife donde la situación es bastante desigual en otras islas, porque nuestra isla es más extensa, porque nuestras necesidades varían, porque es necesario realizar inversiones públicas, la distancia de nuestros pueblos hace que se hayan tenido que construir hospitales, pero que sigue siendo insuficiente. Esa necesidad imperiosa de poner por encima a Tenerife de otras islas, ¿no es un riesgo para Coalición Canaria, que durante mucho tiempo ha estado buscando esos equilibrios? Para mucha gente que nos pueda ver de otras islas, ¿no es volver la antigua ATI, ese peso de la agrupación tinerfeña de independientes dentro de lo que es Coalición Canaria? Bueno, yo no he escuchado ni a Fernando Clavijo ni a Rosa Dávila hablar de la palabra por encima nunca. Lo que sí hemos dicho es, a ver, estamos en la isla de más extensión, donde más habitantes hay, donde municipios hay 31 y donde hay unas necesidades imperiosas que hay que empezar a cubrir ya. Estamos ante 4 años de una oportunidad. Los 4 años pasados hubo, con esto no decir que se haya hecho mal todo, no, sería por mi parte absurdo. ¿Se hizo todo mal en los 4 años pasados? No, pero fue el ritmo, el impulso, el fuelle, la ilusión, las ganas, las que se tenía que haber puesto. Bajo mi punto de vista, en muchos temas se fracasó o se fue muy lento. Pero página pasada, ahora estamos empezando 4 años. Estamos ante 4 años, el presupuesto de la comunidad autónoma más grande de la historia, 11.120 millones de euros. Estamos en el presupuesto del Cabildo más grande de la historia, con 1.140 millones de euros. Pues ahora hay que ejecutarlo y hay que gastarlo. Rosa Dávila tiene un presupuesto de plan de inversiones de 400 millones de euros para ejecutar este año. Pues ella se ha comprometido a gastárselo. El dinero público no puede estar en los bancos. Hay que hacer carreteras, hay que hacer enlaces, hay que hacer rotondas, hay que gastar en educación, hay que gastar en cultura. Claro, pero para eso se necesitan proyectos que dilata un poco. Bien, hay proyectos que tardan 8 años, muy bien. Sigan los pasos que se tengan que hacer, pero los que están elaborados para ejecutar, licítense ya. De enlace, de vías, de colegios, de obras. Es decir, la obra pública genera empleo. Y no solamente es obra pública. Yo creo que un cabildo debe tener la parte ejecutoria de obras, de carreteras, de puertos, que es un tema importante. Yo creo que pronto haremos una mesa de encuentro, de debate de la situación portuaria que hay. Hay una serie de puertos creados infrautilizados. El de Santa Cruz los 4 años pasados perdió un 25% de su transporte. Es decir, el de Gran Canaria no superó. ¿Por qué? Pues posiblemente la gestión no fue buena. Pero mira, pasado está. Ahora de lo que se trata es de volver a poner a Santa Cruz, porque es que el puerto de Santa Cruz es importante para Tenerife. Es la hora también de pensar qué vamos a hacer con el puerto pesquero marítimo y comercial del puerto.
¿Dónde está ese proyecto? Yo lo voy a preguntar en el Parlamento. A lo mejor están más avanzados de lo que yo creo, pero yo creo que hay que poner claro. Nosotros hemos dejado claro, nosotros Fonsalía no queremos que el momento sea este. Hay que potenciar Granadilla, un puerto que tenemos infrautilizado. Hay que mejorar el enlace de los cristianos hacia la autopista. No puede estar la gente en cola durante horas y pico. Y en este norte tenemos que mejorar, y espero que se licite cuanto antes, el proyecto del carril Busbao o el tercer carril. Espero que lo de Guamasa, que funcionó, se restablezca el corte buscando una salida de un enlace nuevo, porque funcionó. Quiero decir, los 15 días que Guamasa estuvo cerrado, el carril central de la TF5 rebajamos el tiempo en 35 minutos. ¿Funciona? Funciona. ¿Tienes que ahora buscar enlace? Háganse. De forma que, a ver, si ya ni siquiera los del norte aspiramos a en una hora estar allá, pero si en 50 minutos podemos estar, que se consiguió durante esos 15 días, yo creo que estamos en una etapa ilusionante. Y no queremos estar por encima de ninguna isla, en absoluto. Nosotros respetamos las Islas Verdes totalmente. Sabemos la necesidad que hay en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, que son islas envejecidas, deshabitadas. Pero Tenerife fue y debe seguir siendo un bastión de Canarias importante. O sea, es inconcebible que tengamos una tasa de paro de jóvenes menores de 25 años de un 50%. Es inconcebible que tengamos una tasa de paro de mayores de 45 años sin formación que supera el 48%. Sin embargo, entran 15 millones de turistas cada año. Pues todas esas piezas que las veo desordenadas hay que ajustarlas. Y la sanidad. Me alegré un montón cuando veo que el Hospital del Sur se va a empezar a dar quimio, se van a empezar a ver radio. O sea, me alegré. Pero he preguntado ya por escrito en el Parlamento qué se va a hacer en el Hospital del Norte. Los 4 años pasados, yo como alcalde, ¿sabe cuántas veces visité el hospital para inaugurar algo? 0. Ni una vez. O sea, no se movió nada. No se hizo nada. Por las razones que sea. El COVID, porque se tuvo que invertir en otro... Pero ahora toca. Porque tenemos un hospital en el norte que la gente ha perdido la credibilidad en él. Y la gente sigue desplazándose a Luc. Vayan a urgencia estos días. Totalmente abarrotada, porque la gente no va al Hospital del Norte, se van para allá. Pues bueno, voy a preguntarlo para que la consejera en persona me conteste en el Parlamento qué se piensa hacer, qué se va a hacer en el año 2024. Y espero ansiosamente que me diga noticias favorables. No por mí, porque yo estoy allí para defender los intereses de Tenerife. Y además lo estoy haciendo. A veces hay gente que me dice, mira que los que están ahí son los tuyos. Yo estoy ahí para defender los intereses de Tenerife. He preguntado por el PRUC, por ejemplo, qué va a pasar con el Parque Nacional del Teide. Lo he preguntado. ¿Molestan algunas preguntas del CAO? Sí, pero las hago. Quiere decir que estos 4 años confío, espero y tengo la confianza de que toda esa unión que veo, esa reunión que hubo ayer, por ejemplo, Rosa Dávila, Fernando Clavijo, donde también estaba Domínguez y donde también estaba López, me parece interesantísima. Ese es el pacto de gobierno que está manteniendo los gobiernos insulares y el regional los próximos 4 años. Pues sentémonos a hablar, veamos las dianas, las prioridades y a trabajar, a ejecutar, porque Tenerife lo necesita, Dani, y el momento es este. Volveremos a educación y a sanidad, pero ayer se sentaba el consejero de carreteras del Cabildo, Damaso Arteaga, y puso un tema en el que después quise volver a incidir, que era que ya no se podía dilatar más el tercer carril y que tenía que salir en este año. A veces el Parlamento nos queda muy lejos a los ciudadanos, pero aparte de ser usted diputado, es alcalde y tiene ese contacto directo con la ciudadanía todos los días y estas mismas preguntas que yo le hago se le harán muchísimos ciudadanos. Y una de ellas es, hay que hacer una inversión importante en todas las carreteras, pero especialmente hay 2 cuellos de botella enormes, que es la TF1 y la TF5. Por aquellos que nos ven en el sur, la autopista del sur, y aquellos que nos ven en el norte, hasta la Laguna Santa Cruz, pues la TF5, que es un auténtico caos. Y decía el consejero
que no podemos esperar más y que quizás este año, o este mandato, esta legislatura, va a ser el año, y esto es una cosa que a veces no quieren escuchar los políticos, de poner en marcha ya el tercer carril y esa espada que a veces no quieren escuchar de las expropiaciones, se va a tener que coger el toro por los cuernos y aplicarlo de una vez por todas. ¿Es el año ya del tercer carril? A ver, yo creo que Dámaso se caracteriza por dos cosas. Uno porque habla poco y otro porque trabaja mucho. Es un hombre ejecutor. Y es un hombre que dice la verdad siempre, aunque te moleste. Si queremos un tercer carril, indiscutiblemente, hay que expropiar suelo. Si no, no va a haber nunca. Pero, a ver, eso no creo que estamos diciendo ninguna cosa nueva. Pero claro, ya esto lo escuchamos hace más de una década y se quedó ahí en el sueño Claro, de los porque autores. a veces los miedos, ¿qué es lo que pueden decir? Quiere decir, ¿tenemos una isla colapsada? Sí. ¿Tenemos una isla con 800.000 coches? Sí. ¿Tenemos una isla que ahora está apostando por el transporte público como nunca? Sí. Están usando el transporte público casi 50.000 usuarios. Jamás visto eso. Tenemos guaguas gratis, pero si tú vas en la guagua en la misma cola que todo el mundo, la gente seguirá usando su coche. Pues bueno, el tercer carril que está diseñado, que Casas daña algunas, pero daña pocas, van a intentar salvar todo lo que se pueda, pero lógicamente hace falta un tercer carril para descongestionar, como en su momento. La autopista del norte se tuvo que hacer, la autopista del sur también, la subida de Santa Cruz, que tiene 4 carriles, se tuvo que hacer también. Si no, seguiremos en una isla colapsada. Tú te vas a la de Gran Canaria y en carretera nos dan un pasón, pero un pasón auténtico. También tuvieron que haber expropiado en su día algunas huertas, alguna finca, alguna casa a lo mejor, pero quiere decir, si queremos tener una isla circunvalada, más o menos comunicada, con una imagen turística. Dani, es inconcebible que un señor que se esté quedando en el puerto y que coja un avión por la mañana a las 9 se tenga que levantar a las 4. ¿Qué imagen es la que ese turista se lleva? Se tiene que levantar 5 horas antes para hacer un recorrido de 25 kilómetros. Pues, y en el sur pasa igual. O sea, de las Américas a Tenerife Sur puedes tardar hora y media. Pues yo creo que es el año o los años donde hay que tomar decisiones, ejecutarlas con cabeza. Aquí no se trata de destruir ni de hacer rotondas donde no hacen falta, pero tenemos que tener una isla comunicada. Cualquier día va a ocurrir una desgracia. Y entonces yo creo que la responsabilidad que Rosa de Avila ha hecho, que su consejero ha hecho, que Dámaso Arteaga ha hecho, es asumir los retos y la responsabilidad y mojarse. Lo más cómodo hubiera sido, bueno, dejas que pase el tiempo y se van estos 4 años y veremos qué es lo que pasa luego. Pero yo creo que la ciudadanía está cansada, estamos cansados porque los sufrimos todos. Por lo tanto, yo tengo esperanza de que paulatinamente los proyectos se vayan ejecutando, se hagan con cabeza, se hagan con solvencia. Hay dinero para hacerlo, y que durante estos 4 años no se va a solucionar todo, pero se avance. Yo con eso creo que la ciudadanía se encontraría satisfecho. La desidia estanca, el trabajo y el avance aumenta las expectativas que la gente tiene. Nuestra isla baja se está quedando vaciada. ¿Por qué? Porque mucha gente que trabaja en Santa Cruz se va a vivir a Santa Cruz. Buenavista hay cada vez menos gente, en Garachico hay cada vez menos gente, en Los Silos también. ¿Qué queremos? ¿Una isla baja vaciada? Yo no, porque creo que hay ahí una cuna histórica, cultural, de idiosincrasia, de población. Pues todo esto tenemos que la isla equilibrarla. Y a lo mejor ha llegado la hora, en estos 4 años, del norte, no más que nadie, pero ser compensado. Y yo, en los lugares donde estoy, te lo dije en campaña y lo estoy cumpliendo. Los lugares que estoy, defiendo a Tenerife, pero defiendo al norte porque es el lugar en el que yo vivo. 11.000 millones de euros de presupuesto en las cuentas públicas en Canarias. De ahí, en torno a los 4.400 millones se lo lleva Sanidad. Digamos que sería el mayor presupuesto que tiene la comunidad autónoma. Y seguidamente estaría la educación con la mitad, en torno a los 2.200 millones de euros. El resto es para todas las áreas. Estamos hablando
de dos bolsas económicas importantes, con 400 millones de euros más, por ejemplo, para sanidad. Sin embargo, en educación ha sido una crítica que les ha hecho a este presupuesto, a pesar de contar con 1.000 millones más, no llegamos a ese 5%, que es lo que se pedía de inversión para la educación. Tenemos 400 millones más para sanidad, que habrá que ver si eso sirve para bajar las listas de espera, y en educación, en la que, sobre todo en infraestructuras educativas, pedía usted un plan de actuación específico para nuestros centros educativos en Canarias. ¿Qué me puede decir de ambos temas? Tenemos más dinero, muchísimo más dinero para sanidad, que esperemos que podamos ver algún resultado en este sentido. Vamos a ver, para la gente que nos esté viendo, de los 11.000 millones de euros, el 80% se va en bienestar social, educación y sanidad. 80%. Quiere decir, prácticamente 8.000 millones se van ahí. Que entiendo que tienen que irse ahí, porque son los tres baluartes importantes. ¿Sigue siendo suficiente en sanidad lo que hay? No, hace falta más. Pero claro, los dineros son los que hay. En bienestar social, bueno, en esta isla hay una lista de espera de gente mayor esperando por un centro de 7.000 personas. ¿Cuántas plazas se crearon estos 4 años pasados? ¿10? ¿12? ¿20? Hay 7.000 personas. Hay que poner también perras. Y en educación tenemos en Canarias 1.000 centros escolares, de los cuales el 60% tiene más de 50 años. ¿Cuántos años hace que no tenemos un plan de infraestructuras educativas estatal? 6 años. Nos lo quitaron. Pues en la agenda canaria está puesto para retomar. Eran 42 millones de euros por año. ¿Por 4? 170 millones de euros. Porque nuestros colegios, que hay 1.000 colegios, pero muchos de ellos se nos caen. Y los ayuntamientos no podemos solos hacerle frente a esto. Quiere decir que con el presupuesto nuestro, que es extraordinario, aún así todo, no podemos cubrir todo. Nos hacen falta ayudas externas. De ahí es que hemos pedido al Gobierno de España 1.100 millones de euros extra, más los remanentes de este año, que pueden ser de 400 millones, pues a lo mejor podemos tener un presupuesto final que supere los 12.500 millones de euros. Bienvenido sea. Porque eso no es... A ver, no podemos hacer lo que se hizo en los 4 años pasados. Tener un gobierno rico con unas Canarias pobres. Eso es absurdo. Es como si yo presumo de tener ahorrado en el banco mucho dinero y mi municipio está hecho un asco. Las plazas abandonadas, los barrios también, los colegios también, no tengo vida cultural, hago las fiestas y son... La gente dirá, pero mire, ¿usted para qué quiere tener dinero ahorrado? Entonces, la gran administración de Canarias, que es el gobierno, nace con un presupuesto inicial de 11.000 millones de euros. Yo supongo que con las ayudas externas y las europeas, que aunque han bajado porque Europa va cortando paulatinamente, por cierto, una de las ayudas que se vota mañana es una ayuda europea de 10.000 millones de euros. ¿Vamos a votarle que no? Es que si mañana votamos que no, nos quedamos sin 10.000 millones de euros europeos. Por eso digo, a ver, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde vale la pena hacer política? ¿Le vamos a quitar a la ciudadanía de España y de Canarias también, porque una parte viene aquí, 10.000 millones de euros? O sea, todo el presupuesto de la comunidad autónoma, mañana, si se vota que no, le estamos diciendo a Europa que no. A ver, Coalición Canaria lo tiene claro, mañana va a votar que sí. Simplemente porque nosotros no vamos a renunciar a dinero europeo que por justicia nos toque. Porque yo no puedo luego en mi despacho como alcalde que venga un joven de 25 años pidiéndome un plan de empleo y yo le diga, no tiene usted esperanza, cuando en Europa se están creando planes de empleo para jóvenes. Por lo tanto, tengamos cabeza. No todo vale. Y los resultados electorales se aceptan. Y los acuerdos electorales se aceptan también. A veces te pueden gustar y otras no. Por lo tanto, bueno, esperemos que con esos dineros que hay y los que vengan, tengamos un año 2024, no se va a poder cubrir todo, indiscutiblemente, pero que mejore. Si la sanidad, que no son 400, son casi 600 millones más, porque había un hueco que dejó el gobierno anterior de casi 500 millones de euros, que se tuvo que hacer frente también. Pero mira, los huecos en sanidad se tapan porque es para el bien de la ciudadanía. Por lo tanto, yo confío en que con las ayudas europeas, estatales y ese presupuesto de 11.000 millones de euros, por lo menos Canarias avance. Lo que no puede ser es retroceder, porque el ciudadano acaba yéndose de aquí. ¿Sabes cuántos jóvenes conozco yo que están en Múnich,
en Londres, en Australia, y yo pregunto, ¿por qué? Porque su tierra no le ha dado oportunidades. El próximo año habrán elecciones europeas y la circunscripción es nacional, con lo cual los partidos estatales tendrán más posibilidad de tener más eurodiputados. Pero para Canarias es estratégica. Estamos en una zona ultraperiférica donde las ayudas, sobre todo al sector primario, siguen siendo fundamentales. También las del transporte y de toda la mercancía que nos llega hasta Canarias. ¿Dónde van a estar ustedes y con quién? Porque es verdad que en solitario parece difícil encontrar ese nicho de votos importantes para sacar un eurodiputado. Por lo tanto, las alianzas de los nacionalismos suelen ser lógicas cuando llega este proceso electoral. ¿De qué lado va a estar Coalición Canaria el próximo año? Lo que sí te aseguro es que vamos a estar. Ahora, ¿con quién vamos a estar? Como hemos hecho siempre cada 5 años y como tú lo has explicado perfectamente, no podemos estar solos. Simplemente porque nuestra circunscripción... Pudimos estar solos cuando los países de la Unión Europea no eran 27, pero cuando subió a 27, el reparto proporcional por diputado nos impide estar solos. Cuando hemos tenido eurodiputados, ha sido 2 veces, y bueno, Isidoro Sánchez, que fue, además por 2 veces, que hizo un trabajo extraordinario. Un día habría que hacer un balance de todo lo que Isidoro Sánchez consiguió para Canarias en los 3-4 años que estuvo allí en 2 fases. Para que la gente entienda, mira, si hay una comunidad autónoma donde Europa es fundamental, es precisamente Canarias, porque nosotros estamos en un lugar geopolítico extraordinario, porque estamos en el centro de 4 continentes y donde las ayudas europeas son fundamentales. El POSEI tiene que tener ayuda europea. La gente preguntará, ¿qué es el POSEI? Pues son ayudas para el sector agrario. Los agricultores necesitan eso. Ahora mismo se ha creado un plan de ayuda al agricultor joven, que por cierto fue una pregunta que planteé yo en comisión también. Como veis, yo soy bastante incordio y pregunto e insisto. Bueno, he presentado 25 iniciativas en 3 meses. Digo para lo que la gente decía, no, hay alcaldes que irán ahí a Calentación. No, yo voy allí a trabajar. Y además lo combino con ser alcalde magníficamente bien. Para mí fue una alegría cuando lo pregunté y el consejero me contestó. Va a haber un plan y a la semana siguiente se hizo pública y las subvenciones están abiertas hasta que acabe enero. Bienvenidos. ¿De dónde viene eso? Ayuda europea. Por lo tanto, nosotros vamos a estar, estamos negociando como siempre con quién y bueno, estaremos para intentar por lo menos un año de esos 5 años que Coalición Canaria tenga a un portavoz ahí. Candidato o candidata no sabemos aún. Empezaremos durante estos días próximos y sí que sabemos que las elecciones tocan el 9 de junio. Es usted alcalde de La Orotava, obtiene unos excelentes resultados, lo combina con el cargo orgánico de Coalición Canaria a nivel insular y también con su tarea como diputado en el Parlamento de Canarias. Han sacado las cuentas en tiempo y forma, pero me imagino que no escatima usted en ir a tocar las puertas a otras administraciones. En total, ¿con cuánto dinero van a contar los vecinos de La Orotava para este año 2024? No solo de los recursos propios, sino de lo que le pueda llegar a otras administraciones. Pues mira, el presupuesto que aprobamos en noviembre, el 27, que por cierto entró en vigor en enero el día 1, somos uno de los pocas administraciones en Canarias que entró el presupuesto en vigor el día 1. Y el Cabildo por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Partimos con una cantidad de 50 millones de euros. Ahora, con las ayudas que nos vendrán de fuera, con los acuerdos que firmaremos este año, yo creo que podemos llegar a los 57, 58 millones de euros, que es un presupuesto importante. Tenemos un plan de inversión para este año que ronda los 8 millones de euros de recursos propios. Justamente hoy pues tuvimos reuniones en el Cabildo, tuvimos 2, quiere decir, yo no paro con el concejal responsable de cada área, de ir con los consejeros de carreteras, de comercio, de turismo, de industria, y bueno, yo creo que ya en el mes de marzo tendremos con el remanente del año pasado también, que va a ser importante. Bueno, nosotros tenemos, iba a decir suerte, pero no suerte, es trabajo, de ser un ayuntamiento saneado. Un ayuntamiento que ha rebajado los impuestos 4 millones a lo largo de los últimos 4 años. De que tiene bonificaciones 99. Yo creo que estamos en el récord de Canarias. La gente pregunta, bueno, ¿y eso de bonificar qué es?
Entra usted en la página web nuestra, villadelarotava.org. Hay 99 bonificaciones, que mucha gente no las pide, ni siquiera sabe que existen, pero existen. Algunas con descuento hasta del 90% de tasas, de impuestos, importante también. Yo creo que estamos en una situación económica muy importante por el hecho que estamos saneados. Ni siquiera tenemos pedido un préstamo. Los bancos vienen a pedir. Y además hemos conseguido una cosa importante. Yo me siento muy, muy feliz por eso. Hemos logrado que los bancos ya no nos cobren por tener el dinero en el banco. Al contrario, nos están pagando. Nuestro ayuntamiento ingresa casi 25.000 euros al mes en intereses, que no es justo. Usted custodia mi dinero, págueme por eso. Negocie usted con él y gane dinero, pero usted, señor banco, págueme. No como era antes, que hace 4 años nos llegaron a pedir 400, 500.000 euros al año. Recuerda que yo me negué públicamente, bueno, no solamente eso, retiré dinero de los bancos, así, literalmente, cantidades importantes, porque yo me negué totalmente a eso. Por lo tanto, estamos en una situación beneficiosa, optimista, económicamente saneado, y ahora lo que tenemos que ponernos a trabajar, que es lo que estamos haciendo ya, para ejecutar los 50 millones a lo largo de este año que hemos comenzado ahora. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, se levanta usted muy temprano todos los días. ¿A qué hora va a poner la tele para el debate de mañana? Pues mañana lo más probable que no lo vea porque mañana tengo trabajo y veré el enlace, pero yo, como tú bien sabes, me levanto a las 5:30, llego a mi despacho a las 6:15 y a las 7 ya tengo abierto al público y yo creo que está bien eso para los que tienen tiempo, pero yo mañana voy a tener una jornada de trabajo importante y sí que voy a seguir, pues bueno, los medios, los tweets, porque me parece que es un día importante, no para los políticos, no para los 350 diputados y diputadas que están ahí, no. Es un día importante para la ciudadanía, porque se están jugando ayudas económicas muy importantes. Y luego, Coalición Canaria lo tiene claro. Cuando se juega con los intereses de la ciudadanía, Coalición Canaria ni se lo piensa, está con la ciudadanía canaria siempre. Francisco Linares, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Gracias, un abrazo. Con Saifa llegamos al primer alto en el camino para la publicidad. Recuerden que vamos a una velocidad de vértigo, como siempre, con todas las atracciones que nos ofrece el Reino del Agua. Nos vamos hasta la publicidad. En unos instantes regresamos pues con los temas previstos para hoy, entre los que se encuentran esos 3 decretos que están en el aire. Así que publicidad y regresamos con la tertulia. Hasta ahora mismo. Loro Parque patrocina este programa. Loro Parque patrocina este programa. Bueno, pues seguimos en esta primera tertulia del año, en este primer programa de este 2024 y lo hacemos como siempre a un ritmo vertiginoso con Saifa, que en tailandés significa a la velocidad del rayo, como siempre con el Reino del Agua y con Siam Park, que también patrocina este tiempo de televisión en directo. Saludamos a nuestros invitados de este primer programa del año, que ya se encuentran en esta mesa de debate, dispuestos a darlo todo, como siempre. Aarón Afonso, Partido Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches también a todos los espectadores que nos siguen hoy. O sea que a ti tampoco te tocó la lotería. A mí no. Yo reconozco que juego poco, casi los compromisos tanto en Navidad como en el Niño, en el sorteo del Niño, y no. Algún reintegro o alguna, como es la pedrea de los 100 euritos. Y le decía antes a Diana, antes de entrar en antena, que incluso los 100 euros que habían tocado en un décimo de Navidad todavía ni había ido a cobrarlo porque no tengo costumbre. Lo tengo en la cartera y no pasa porque no acostumbro a comprar lotería y no he ido todavía a cobrarlo. Con lo cual, trabajar todos los días, que es lo que toca. Lo que toca. Diana Mora, Coalición Canaria, buenas noches. Muy buenas noches. Te vimos en la prensa anunciar que a ti sí te había tocado la lotería, pero tiempo atrás. Sí, nos llamaron. Bueno, me hicieron buscar a mis compañeros de hace 19 años, yo llamándolas a todos, nadie quería salir, y bueno, hicimos un reportaje divertido y que pues recordando lo que es encontrarte con esa situación. Además, pero tú eres de las que sigues intentando probar suerte. Hombre, claro, yo pruebo suerte, pero además yo creo que la suerte está para ti o no está para ti. Porque yo realmente he visto personas que se gastan en la lotería muchísimo dinero, ¿no? Y después no sacan absolutamente nada. Y nosotros ese año yo tenía un número solo. O sea, había invertido 5 euros.
5 euros porque era un número de empresa que teníamos entre 4 y salió el gordo. Pues yo dije, pues mira, 5 euros por un 25% del premio, Te pues salió ya, te salió muy rentable, muy rentable. O sea que cuando está para ti, está. Daniel Fajardo, Nueva Canarias, buenas noches. A ti tampoco te tocó, sino la salud. Nada, algo en la pedrea, como dice el compañero, y la mejor suerte que podamos tener es la salud y que la familia esté bien y que haya trabajo. Pedro González, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Qué disgusto nos diste, Pedro. Porque además en el último programa sacamos el número y al día siguiente, ¿era cuándo era el sorteo? Una semana. No, esa misma semana, el último día, ¿no? Efectivamente. Un martes y era el Qué viernes. disgusto, a falta de un número para haber tenido el gordo. Que te faltaron 2 palitos. Al 3 cerrarlo con un 8. ¿Alguno lo dibujó? A ver. No, pero el sustito no tiene precio. Bueno, fue la antesala, ¿no? Fue la antesala. Bueno, de lo que puede ocurrir. Pues bien, arrancamos, señores, con los temas previstos y quiero que cada uno destaque de una forma muy breve para meternos ya con lo que puede pasar mañana, que serán esos 3 decretos que tendrán que ser debatidos y aprobados o no en el Congreso de los Diputados con lo más granado del 2023. Si tuvieran que destacar alguna noticia del pasado año, ¿cuál destacarían? Aarón Afonso. Pues posiblemente siendo un año electoral, tanto en el ámbito municipal como autonómico, y también con elecciones generales, habría muchas noticias en el ámbito político, seguramente con algunas guerras que hemos sufrido también, pero yo me voy a quedar en el ámbito deportivo. Me voy a quedar con la victoria de España en el Mundial de Fútbol Femenino. Creo que fue una situación muy simbólica, que supone un hito que propicia que muchas mujeres se hayan animado, incluso lo decían ahora a partir de septiembre, a empezar a practicar un deporte, el deporte rey, que siempre ha estado muy masculinizado, y creo que visibiliza el deporte femenino, permite romper techos de cristal, y en ese momento también supuso pues una situación que todos recordamos que con Rubiales, que implicó también un hito en la sociedad española, con un posicionamiento claro de la misma para que se evitaran determinados comportamientos que no son tolerables en este momento en la sociedad. Ríos de tinta, Sí. aquel beso, aquel piquito. Sí. Diana Mora, ¿con qué te quedas del 2023? ¿Qué destacarías del 2023? Yo, después de... Efectivamente, como decía el compañero Aarón, fue año electoral, año en el que venía doblemente electoral, un año en el que bueno, ya veníamos 4 años de estar Coalición Canaria en la oposición en el Cabildo, en muchas administraciones, en el gobierno, y fue un año que ese año trabajamos mucho, se hizo una gran campaña. Y yo voy a destacar la vuelta de Coalición Canaria a las administraciones públicas, el lugar donde ojalá no hubiese salido y no hubiésemos tenido esos 4 años, desde mi punto de vista, de retroceso, tanto de la isla de Tenerife como de otras administraciones. Entonces, contenta con los resultados. Bueno, Daniel, y del 2023, ¿qué noticia para ti fue una de las que marcó ese antes y después? Bueno, lo marcó y sigue marcando, quizás no de modo grato, ¿no? Pero me quedo con el colapso que estamos sufriendo, en este caso en las urgencias hospitalarias y todo lo que ello está derivando, y deseando que toda la clase política arrimemos el hombro para intentar solucionar esto que está afectando también a las ambulancias y a toda el norte de la isla de Tenerife, y es un problema para mí de extrema gravedad que tenemos que intentar solucionar lo antes posible. Pedro González, 2023, ¿con qué te quedas? Pues con muchas cosas, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Hay muchas noticias favorables, algunas no tanto, desgracia, que es como la vida misma. En política podríamos hablar de la entrada del Partido Popular a gobernar tanto en Canarias como en el Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo. Pero como Aarón hablaba de los éxitos deportivos, yo voy a hablar como noticia de la celebración del Europeo Junior de Bobinán en Santiago del Teide, en el que hombres y mujeres, niños y niñas, compiten conjuntamente y además es un deporte minoritario. Bueno, pues todos han destacado este final del 2023. Arrancamos el 2024 a pocas horas de que se inicie pues ese debate y posible aprobación o no
Mirando esos tres decretos anticrisis, de momento pesa el no, es lo que está haciendo valer tanto Junts como Podemos, que se ha desgajado de Sumar y que podría dejar en declive las primeras decisiones del gobierno de Pedro Sánchez. Estaba con nosotros Francisco Linares, decía Coalición Canaria se posiciona al sí, sobre todo porque ya no solo hablamos pues de subida de pensiones, sino también de 10.000 millones que podrían llegar de Europa y que se podían quedar ahí. Por lo tanto, la pelota podría estar en el tejado del Partido Popular. Lo empezamos a debatir. Aaron Afonso. Bueno, yo creo que el planteamiento que efectuabas, no solo en este momento está el no de Junts y de Podemos, está el no de Vox, está el no del PP, está el no de UPN. Creo que más pensando en una estrategia que está muy polarizada, que tiene que ver con la investidura que acabamos de vivir hace 2 meses y no en el análisis de los Real Decretos Leyes, que son los que tienen que convalidarse mañana en el Congreso, que en este momento están pensados para adoptar medidas anticrisis para favorecer a la ciudadanía española. Y lo explico, son medidas que están contempladas básicamente en la Ley de Presupuestos del Estado, que finalizó evidentemente su vigencia el 31 de diciembre de 2023. Las circunstancias de este mandato han hecho que la legislatura haya podido empezar en el mes de noviembre. No hay tiempo material para la aprobación de unos presupuestos generales del Estado para el 2024 donde hubieran estado contempladas esas medidas. Por tanto, medidas importantes, las explicabas, no solo la regularización de las pensiones, la reforma del subsidio para que las personas que están en paro puedan percibir un subsidio de desempleo de 570 euros durante los 6 primeros meses, 540 en los 6 meses siguientes y luego ya a partir del 12º mes los 480. Si eso no se ratifica mañana, pasarán a los 480 que están vigentes. Suponen medidas para que no se produzca un incremento de la subida de la luz. Por ejemplo, si no se convalida este Real Decreto Ley, el jueves se producirá una subida de la luz, la subida de la cesta de la compra de determinados alimentos básicos que tienen una reducción del IVA que está recogido en estos decretos anticrisis, a partir del jueves, si no se convalidan, pues evidentemente subirán medidas tan importantes, no solo para todo el territorio nacional, sino especialmente para Canarias, como es la bonificación del transporte público colectivo. Pues evidentemente, si decaen, pues implicará un problema porque la financiación necesaria para poder hacer frente a esa bonificación del transporte público también decae. Entonces, yo creo que hay que apelar, tenemos que saber diferenciar de lo que pueden ser medidas donde puedan haber discordancias dentro del Congreso. Puede pasar con la amnistía, pero aquí estamos hablando de medidas que van directamente al bolsillo de los ciudadanos, medidas que son necesarias y tú lo planteabas también. Medidas que van a permitir liberar para el año 2024 10.000 millones de euros de fondos Next Generation. 10.000 millones de euros que son necesarios para el marco presupuestario que se está negociando con todos los grupos para aprobar los presupuestos generales del Estado para el 2024. Yo apelo a la responsabilidad de todos los grupos y además confío que finalmente puedan salir adelante estos reales decretos leyes que son necesarios para el Gobierno, son necesarias para España, son necesarias para la ciudadanía española. Se sigue negociando in extremis antes de que comience a pocas horas ya esta votación de todas estas medidas donde Coalición Canaria ha dicho ya que sí dará el sí. Sí, Coalición Canaria dará el sí. Coalición Canaria va con una agenda clara, una agenda que Cristina Valido ha presentado a todos y cada uno de los diputados en el Congreso. No solamente de las medidas de la Agenda Canaria, sino del REF, del Estatuto, y que esperamos, y en principio parece que comienza con buen pie, que todas esas medidas tengan más adelante en los presupuestos una partida presupuestaria para llevarlas a cabo, pero sabemos que esos presupuestos no van a estar con la inmediatez que nos gustaría. Y lo que tiene claro Coalición Canaria es que no es un momento tampoco para generar más crispación, sino es un momento en el que la sociedad española y canaria necesita estabilidad. Las familias no pueden seguir esperando. Efectivamente, la gratuidad de las guaguas es otro de los asuntos que se van a aprobar en ese decreto. También es verdad que si no saliera adelante porque también estamos viendo que el Gobierno de alguna forma está
estamos viendo una legislatura que nos queda por delante bastante complicada, porque está apretando Junts, se está apretando, o sea que también ese secuestro en el que se encuentra el Partido Socialista para sacar las cosas adelante no va a ser fácil, y lo estamos viendo desde el primer momento. Pues bueno, nosotros apelamos a la responsabilidad, vamos a estar ahí en todo lo que sea bueno para Canarias y para España, y mientras el Partido Socialista cumpla con todos esos acuerdos a los que hemos llegado, ahí vamos a estar apoyando. Daniel Fajardo. Bueno, está claro que comienza el chantaje de Junts. Vamos a ver qué sucede mañana. Esperemos que esto no sea continuado durante toda la legislatura. Y espero que aquel interés general que se viene a repetir constantemente en la exposición de motivos de la ley de amnistía, que por cierto se va también a debatir la propuesta en el día de mañana, por lo que estoy viendo en el orden del día, pues ese interés general también prime para Junts en el día de mañana y se puedan salir adelante determinadas cuestiones de vital importancia para todos los españoles y las españolas, como bien decía, que podría peligrar el transporte público de forma gratuita para los canarios y las canarias, las revalorizaciones de las pensiones, que bueno, podrían ser quizás en mayor o menor medida, todo es mejorable, pero sí desde luego se contemplan diferentes financiaciones para que pueden venir a Canarias, y sería importante que estos 3 reales decretos sean convalidados en el día de mañana y que no pues comience el bloqueo institucional por parte de Junts. Pedro González. Pues yo me niego a comprarle el relato al Partido Socialista. Y me niego porque el socialismo utiliza una de las cuestiones que ha venido utilizando habitualmente, que es pan para hoy y hambre para mañana. Y nos mete en un truquito en el que han caído algunos partidos, como en este caso Coalición Canaria, desde mi punto de vista. Porque no solo vota en contra o dice que no a este decreto Juntos por Cataluña, Podemos, que parece que ellos sí pueden decir que no, y el Partido Popular no, o UPN, también las asociaciones de jueces dicen que no. Porque ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Utiliza la excusa de los fondos europeos para meter absolutamente todo, como si fuera de una escoba que lo arrastra, en los decretos a aprobar. Mete modificaciones de la función pública, modificaciones del régimen local, modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil. Eso va todo metido ahí, no solo medidas anticrisis. De hecho, hay una de las medidas que se vende como muy social, que es la paralización de los desahucios hasta el 2025. Pero oiga, aquí parece que metemos los desahucios de las entidades bancarias. Pero aquel pensionista que tiene una segunda vivienda y que necesita de ese alquiler para poder subsistir, no va a poder cobrar ni alquilar de nuevo su habitación o su segunda vivienda hasta el 2025. Si eso lo pagara el Estado, y no solo 100 euros al mes, sino le pagara el alquiler, oiga, muy bien, no desahucie usted a nadie que no me paga, pero usted asume durante ese periodo o sobre esa interinidad, asume los rendimientos económicos por los que además ese pensionista va a tener que tributar, como si lo hubiese recibido, sin haber recibido ni un solo duro y además teniendo que pagar el agua y la luz de la persona que pudiera estar dentro. Entonces, qué fácil es dirigir con el dinero de los demás, qué fácil es vender un relato, decir que aquí se van a perder 10.000 millones de euros de los fondos europeos. ¿Por qué no los desglosa? ¿Por qué no pone las medidas anticrisis separadas del decreto en el que ha introducido el resto de modificaciones? ¿Por qué? Porque quiere presionar con esa presión mediática a su vez al resto de partidos para ponerlos en la tesitura de si no apoyas esto, por tu culpa vamos a perder el dinero. Oiga, ¿quién ha tenido cerrado el Congreso de los Diputados en los últimos meses? Pedro Sánchez. ¿No? Yo creo que eso no lo puede discutir nadie. ¿Quién nos ha metido en este lío? Pedro Sánchez.
¿Quién ha estado gobernando en los últimos 4 años y en los años en los que ha subido la inflación? Pedro Sánchez. Ahora, por arte de magia, el culpable de esta situación es el Partido Popular. Pues no, pues no. Eso no es así. Y yo me niego a que se nos ponga en la tesitura de si no votas a favor de los decretos en los que yo cuelo todo lo que quiera, eres el malvado. ¿No? Pues digan lo que quieran. No se le puede dar ni un metro ante esa tesitura. Oiga, usted se pare, desglose el decreto. Entonces se vota a favor de las distintas partidas o de las distintas medidas que se puedan tomar en los 3 decretos que se acompañan. Pero lo que no se puede hacer es aprovechar esa coyuntura para meter todo lo que quiera. Una de las funciones, y voy terminando esta intervención, una de las funciones que se hace de las prácticas comunistas es que el gobierno, a través del ministerio de Bolaños, pueda controlar absolutamente todo lo que sucede en los procedimientos judiciales. Y eso viene en estos decretos. Se le tiene que informar absolutamente de todos los procedimientos judiciales, de todas las estadísticas que se dan al ministerio de Bolaños. Y eso sin negociar con las asociaciones judiciales. ¿Qué prisa, qué urgencia hay para esa reforma tan importante? No, claro, hay que meter los 10.000 millones para que los demás sean los malvados. Y además, y termino ya, con esta tesitura, si votas en contra, eres malo. El Partido Popular es malo porque vota en contra de los decretos. Ahora, si vota a favor, qué bueno es el Partido Socialista porque hasta el PP vota a favor. Aarón creo que tiene que intervenir por obligación casi, ¿no? No, a mí me parece bien, o sea, lo que plantea Pedro, él mismo asume el mea culpa. O sea, aquí en las intervenciones que hemos efectuado no se ha puesto el foco en el Partido Popular, las intervenciones han sido genéricas, de que en este momento están en el no Podemos, están en el no, aquí no, pero el relato de está Pedro Sánchez es el Partido Popular y otras formaciones, y él mismo ha asumido el mea culpa. Con lo cual, bueno, pues la sensación de que el PP está anclado todavía en la investidura, en no tener todavía conciencia de que no ha podido gobernar este país y no asumir los resultados que evidentemente han emanado del Congreso, eso complica las cosas. Vamos a ver, el PSOE no ha tenido cerrado el Congreso. Con independencia de las comparecencias o no que se hayan podido producir durante estos meses en el Congreso, estamos hablando de reales decretos leyes. Desde el mes de junio el gobierno está en funciones, con lo cual no tenía capacidad legislativa. Es necesario impulsar real decretos leyes, esos son los primeros que se ponen en este mandato encima de la mesa para poder impulsar medidas que eran necesarias y que llevábamos 6 meses sin poder adoptarlas. Porque sí, Europa, igual que a todos los países de la Unión Europea, está exigiendo reformas estructurales. Reformas estructurales para poder recuperar la senda, evidentemente, de la consolidación del gasto público y para poder efectuar las reformas estructurales que son necesarias para poder contar con los fondos Next Generation, que son una oportunidad para España y otros países para impulsar no solo la transición energética y ecológica en este país, la transformación digital también de España, y que se vienen utilizando los 3 últimos años para dar un impulso a la economía. La inflación, como tú sabes perfectamente, Pedro, no es consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de Sánchez. Son como consecuencia de una economía globalizada y donde la guerra de Ucrania ha supuesto pues, un incremento sustancial de los insumos, y eso ha producido un incremento comparativa con el resto de nuestro entorno. Bueno, tú estamos por encima, la inflación y vemos cómo ha ido creciendo el Producto Interior Bruto también en comparación con la media, y estamos por encima, sin perjuicio de que desde el punto de vista de la productividad podemos estar a la cola de la Unión Europea. Solo te pido que me responda con respecto a los fondos Next Generation, que dices que podríamos perder por culpa de... No, yo no lo que te pregunto perder, es, ¿dónde están los fondos Next Generation que hemos recibido durante este tiempo que ni siquiera el Tribunal de Cuentas sabe dónde están? No, saber dónde están, sí saben dónde están. ¿Dónde están? Se han consignado los presupuestos generales del Estado desde el año 2021. ¿Pero y evidentemente la liquidación de los presupuestos establece cuál es la ejecución que ha tenido cada uno de esos fondos. Parte de esos fondos se han tenido que transferir desde el punto de vista de las competencias a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, a través de los mecanismos que han implementado, tienen que ir justificando el gasto de los mismos. Es un mecanismo complejo, donde hay que poner en marcha acuerdos de medidas antifraude. Pero por eso dice el Tribunal de Cuentas que no sabe dónde están. No, lo que el Tribunal de Cuentas lo que estará analizando seguramente es la cuenta general del Estado todavía del año 2021.
porque van con 2 años de retraso siempre los órganos de control de cuentas. Lo que no podemos hacer es trampas en el solitario. Y cuando la mayor parte de los fondos europeos se están evidentemente ejecutando en el presupuesto del 22 y el 23, no me puedes hacer alusión que el Tribunal de Cuentas, como que está analizando la cuenta general del 2021, ha venido a decir que no no puede dar fe de dónde están destinado el dinero europeo. Va a analizar evidentemente la liquidación del presupuesto, y en la liquidación del presupuesto determinará dónde se han gastado los recursos. Y evidentemente cuando Europa está liberando nuevos recursos es porque se ha acreditado a través de la Comisión Europea, que es un órgano con un control exhaustivo de los recursos, que los fondos se están gastando de forma adecuada. Veremos si de manera eficiente, porque todavía no somos capaces de valorar si se están gastando de forma eficiente, que es evidentemente para transformar también parte del modelo económico de este país y el modelo productivo de este país, donde es importante, como decía al principio, la transformación ecológica y la transformación digital. Tenemos ejemplos muy cercanos a este estudio, que los fondos Next Generation se iban a un concierto. Bueno, lo sabemos, como tendremos que esperar a ver qué sucede, y es cuestión de horas, estaremos muy pendientes mañana, tanto a la radio como a la televisión, a ver qué sucede en el Congreso de los Diputados. Pero nos vamos a otro aspecto importante que también ha creado debate, no solo en las administraciones, sino también en todos los medios de comunicación. Vuelve la mascarilla obligatoria en algunas comunidades autónomas y en otras no. Se acusa a la ministra de Sanidad de haber tomado esta medida deprisa y corriendo, además de las autobajas de 3 días de una forma responsable, como se está aplicando en otros países. El caso es que la incidencia de este virus de la gripe está tocando duramente nuestro sistema sanitario y podríamos llegar a un colapso. Daniel Fajardo, medidas que de nuevo vuelven a estar en entredicho. Bueno, ya veíamos que parte de la población lo pedía a gritos, sobre todo las personas mayores, las personas con algunas patologías que podrían, en caso de contagiarse con algún tipo de gripe, pues la misma. Y creo que es un acierto que al menos en los hospitales, en los centros de atención primaria y demás se vengan exigiendo de forma obligatoria el uso de las mascarillas. Vemos también que tratan, como dice, implantar lo de la autobaja. Esto es un arma de doble filo porque se puede prestar pues a cierto fraude al fin y al cabo, pero hay que estamos en España. Esto pasará en el resto del mundo. Es lo que dice mucha gente. Pero a lo hay una mejor realidad. Esto es aplicable en otros países, pero España es España, ¿no? Hay una realidad, y es que aquí en España, por ejemplo, los 3 primeros días, si estás de baja no lo cobras, si es una enfermedad común. Entonces, la propia persona que lleve a cabo, ejecute esa autobaja, sabe que esos 3 días no va a obtener una retribución, con lo cual no sé si será efectiva o no esa autobaja para reducir la saturación que está sufriendo los centros de atención primaria, porque las personas que realmente tengan esas patologías que hayan supuesto llevar a cabo la autobaja, pues probablemente necesiten alguna medicación, y la prescripción del 90 y pico % de la medicación necesitan prescripción médica, van a tener que acudir casi con total probabilidad a los centros de atención primaria. Pero bueno, si los estudios se han realizado y se ha comprobado que va a ayudar, pues en este momento, pues quizás hay que tomar las medidas menos malas de todas, y podría ser una de ellas. Y bueno, creo que sería un acierto volver otra vez con la mascarilla, al menos en estos lugares donde pueden haber mayor número de personas con enfermedades, gripes y demás. Bueno, Diana Mora. Bueno, yo creo que ¿quién no ha estado malo de gripe desde el principio del mes de diciembre? Porque no conozco a nadie que no haya cogido la gripe ya. O sea que la prevención es lo primero. A mí me parece bien que Canarias haya tomado la decisión de adelantarse. Ya hemos pasado un COVID, yo creo que ya eso también nos da un camino que tenemos recorrido, en el que sabemos que cuanto más tarde actuemos, pues peor será. No solamente es interesante que en los centros sanitarios esté obligatoria, sino que también es recomendable que en los centros de día, centros de mayores, que también todas aquellas personas que son más vulnerables, pues tengan ese uso de las mascarillas. El Gobierno de Canarias,
con Fernando Clavijo al frente. Ya han estado tomando también otro tipo de medidas en los hospitales, se están aprovechando aquellos recursos que en su día se utilizaron para el COVID, para trasladar a personas que sabemos que están en los hospitales, que están ocupando camas cuando podrían estar de altas porque por las circunstancias que sean, pues los familiares no han podido tenerlos en casa con ellos, y a esas personas las han trasladado a esos espacios para tener más camas en los hospitales y prepararse para un posible pico que podría estar de aquí a final de enero, se prevé, pero evidentemente nada descarta que pueda haber un colapso en urgencias, en los pasillos. Yo, personalmente, la baja de 3 días, hombre, es verdad que uno necesita medicarse. Por un lado, para no colapsar el sistema, sí. Y por otro, la mascarilla, que era otro tema polémico, en unas comunidades sí, en otras no, sobre todo para salvaguardar a los sanitarios. Por supuesto, entre otras cosas. Pero es que después el tema de la mascarilla, y hacía alusión al compañero Pedro, que es verdad que uno necesita una medicación cuando está enfermo, pero también es verdad que tenemos gripe, oye, que uno va a la farmacia, se compra un frenador, está 3 días, 4 días, se le va la gripe, y a lo mejor tampoco necesitas esa prescripción, pero también es verdad que estamos en España. Yo personalmente gestiono un equipo muy grande, de unas 80 personas. Yo no quiero pensar que puedan cogerse en autobaja así, de repente mañana llegar y no encontrarme a nadie en la oficina. O sea, que me puedo morir, me podría morir. O sea, a mí eso me da un poquito de... Pedro González, mascarillas y autobaja. Bueno, con respecto a las mascarillas y a la autobaja, tenemos que recordar que Mónica García, que es la ministra de Sanidad, es ministra de un gobierno dirigido por el Partido Socialista. Porque aquí parece que unos toman las medidas o se les ocurre cualquier cosa y no es responsabilidad del que dirige el Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, son decisiones colegiadas, y si no se aprueban por mayoría en el Consejo de Ministros cuando van al Congreso, o en este caso, si el presidente del Gobierno le dice a una ministra, eso no lo apruebe, pues no se aprueba. Yo creo que eso lo tenemos absolutamente claro. A nadie se le ocurre que un concejal vaya en contra de su propio alcalde, ¿no? Sin que el alcalde le llame la atención, ¿no? Yo creo que lo entendemos todos. Hecha esta aclaración, con respecto a las mascarillas, se echa de menos una decisión en la que no haya ciudadanos de España que puedan estar más o menos protegidos que otros que estén en otro rincón, no basándose en lo que puedan decir las alertas sanitarias o el control de alertas sanitarias, que para eso depende del Ministerio. Yo creo que hay que tomar decisiones con comités de expertos que existan, no esos que se inventan. Que parece que nos olvidamos que el Partido Socialista estuvo hablando de un comité de expertos durante 2 años que no existió. Y con respecto a la autobaja, que parece que se aplica en otros países y que hay quienes lo avalan, yo lo único que recuerdo, y coincido con Daniel, es que a los ciudadanos siempre nos ponen en las recomendaciones que no nos automediquemos. Si no nos vamos a automedicar, nos vamos a autodiagnosticar. Todos conocemos, nos puede venir a la memoria, muchas personas que pueden haber ido con una sola patología creyendo que no era nada al médico, y el médico al observarlo se da cuenta de que es algo más grave. Entonces, la solución para un colapso sanitario que parece que se está produciendo, habría que ver si se produce o no se produce en una época en la que la mitad de la plantilla está de vacaciones, habría que verlo también eso, pues lo que hay que analizar es si el colapso sanitario se arregla diciendo no vayan a que los vea el médico. Creo que no, creo que habrá que poner medios, habrá que tomar medidas, pero no invitar a la población que si se encuentra mal o que si siente que tiene que ir al médico, no vaya. Tendrán que ir, y si está en situación de ir al médico, será una situación en la que efectivamente pueda estar de baja y tenga que estar de baja. De hecho, se han habilitado las consultas por videollamada. Entonces, facilite y ponga los medios, no solo para Hacienda. Los medios telemáticos y de informáticos no solo son para Hacienda, también para la sanidad, que pueda tener los medios adecuados, todas las comunidades autónomas, para que pueda haber
pues lo que se conocía en los hospitales como el triaje, ¿no? Es decir, que puedan diagnosticar qué casos son graves, qué casos no son graves. Oiga, pues mire, es verdad que usted solo necesita reposo o usted solo necesita, como decían nuestros mayores, una tacita de agua caliente con miel o alguna cosa de esta. Yo creo que las llamadas están vigentes, a lo mejor la videollamada no, pero las llamadas, claro, la consulta por llamada telefónica está vigente. Ya, más allá del fraude, ¿no?, que se pudiera dar lugar a la picaresca, porque hay convenios colectivos que incluso esos 3 días pues te los cubre, ¿no? Pero más allá yo no voy ya ni siquiera a la picaresca, yo voy a que a mí del dinero que yo gano se me descuenta una parte importante que va destinada a los impuestos, y esos impuestos van destinados una gran parte también a la seguridad social, y entonces tengo derecho a que me vea el médico. No a que me digan, yo no pago impuestos para que me diga la ministra de Sanidad, autodiagnostíquese usted su casa. Vamos con Aaron Afonso. No, ha entrado Pedro con un debate que es interesante, que tiene que ver con el dimensionamiento de los servicios públicos, ¿no? Hay un servicio sanitario que tiene que tener una estructura adecuada para poder atender a la ciudadanía, no solo para las atenciones en urgencias, no solo para los casos como estamos viviendo ahora, sino en líneas generales también para el volumen que tenemos en todo el territorio nacional, también en Canarias, de listas de espera para intervenciones quirúrgicas. Yo estoy bastante de acuerdo con las intervenciones que se han efectuado, tanto con Diana como con Daniel, incluso con Pedro. Sí. ¿Viste que hice una rayita en el papel? Estoy anotándolo. No, yo creo que es importante también trasladar que en el ámbito del Ministerio todavía no se ha adoptado ninguna decisión. Lo que se ha celebrado es un consejo territorial, donde se ha convocado a todas las comunidades autónomas y les han puesto encima de la mesa determinadas medidas que entienden que son importantes adoptarlas. Y se les ha dado un plazo hasta mañana. Mañana habrá una nueva reunión del Consejo Territorial para ver qué decisiones se adoptan. Nosotros, en el caso que acaba de explicar también Diana, Canarias, como consecuencia de la incidencia de la gripe en este territorio, ha decidido implantar ya la mascarilla obligatoria en los centros hospitalarios, en los centros sanitarios, y estoy muy de acuerdo también con Diana que sería conveniente, por la vulnerabilidad de las personas mayores, personas con discapacidad, de que se pudiera ampliar y valoraran esa ampliación a los centros sociosanitarios, centros de día de esta comunidad. Hay otras comunidades autónomas que han adoptado esa decisión como consecuencia de la incidencia que ha tenido la gripe. Y yo creo que al final, como país, tenemos una experiencia avalada como consecuencia de lo que hemos sufrido desde el año 2020. COVID, gripe A, gripe común. La gripe es una enfermedad estacional, y lo decían nuestros mayores. Es decir, la gripe, si te medicas, dura una semana, y si no te medicas, dura 7 días. O sea, que cuando la coges y tienes que pasarla. Entonces, reflexionando esa situación y entendiendo que es una medida acertada, respecto a la autobaja de los 3 días, es verdad que hay algunas dudas. ¿Por qué? Porque se ha puesto encima de la mesa y no se ha explicado cómo se va a desarrollar. Es verdad que si la combinas con la llamada telefónica y evitas tener que desplazarte al centro de salud para recibir el parte de baja médica, pues bueno, eso implica, y así lo han dicho los colectivos de profesionales del ámbito sanitario, una reducción importante que podría ser hasta de un 20% menos de la afluencia a los centros de salud, a las urgencias. Pero es cierto que también te genera la duda de que en la mayor parte de los casos necesitas una prescripción médica, y esa prescripción médica va a obligar a un desplazamiento. Entonces las medidas tienen que ser otras. Yo creo que la polémica básicamente de la mascarilla se ha basado básicamente en un territorio, Pedro, y es el concepto de libertad de uso, que es básicamente la que no quiere implantar la obligatoriedad de la mascarilla en su territorio. Y ese es, yo creo que el único conflicto y discrepancia que ha habido en el Consejo Territorial que tuvimos, el que se celebró el lunes. De resto, los territorios, Murcia ya lo había implantado, Valencia también, como consecuencia del pico de gripe que estaba teniendo en su territorio. Entonces, no es una cuestión de partidos políticos que gobiernen en una comunidad u otra. Más allá creo yo, que tiene que ver con el concepto, también con la gestión de la pandemia que se hizo en Madrid, que puede ser muy cuestionable, pero con el concepto que luego le dio, y hay que reconocerlo, una mayoría absoluta en Madrid en las elecciones autonómicas, que es ese concepto de libertad que promovió en el territorio autonómico y que lo aplica también al ámbito sanitario, y no quiere que haya obligación, sino apela a la responsabilidad individual de cada persona.
Y yo, sin embargo, en este ámbito creo que no se puede apelar solo a la responsabilidad individual, sino hay determinadas decisiones, y comparto plenamente la decisión que ha adoptado el Gobierno de Canarias en esta ocasión de establecer la obligatoriedad de la mascarilla en esos ámbitos sensibles para la población canaria. Empezamos el año de la misma manera que lo terminamos, y es la llegada de migrantes a Canarias. En las últimas horas nos hemos encontrado más llegadas de cayucos, de pateras, hasta la isla del Hierro y también en Gran Canaria. Bien, es cierto que el mes de octubre fue el mes de mayor virulencia en el 2023, pero ¿qué nos falta todavía por llegar? Diana Mora. Bueno, pues este año creo que los números están rondando, cerrando el año, unas 40.000 personas que han llegado, adultos, que si bien es cierto que una vez llegan pues se están retornando, trasladando hacia el territorio español, hacia la península, pero en Canarias tenemos la situación de los menores no acompañados, que estamos hablando de un número muy importante, por encima de los 4.500. Se hizo un encuentro con todas las comunidades para pedir que de forma solidaria se pudiesen repartir por el resto del territorio nacional, y de los 4.500 creo que apenas 300 y algo han sido las comunidades que han querido de esta manera. Bueno, el Gobierno de Canarias, y ya estuvo la ministra la semana pasada aquí, parece que hay un acuerdo, un intento de que no solo los menores no se queden solamente en Canarias, sino que sean repartidos por el resto del territorio nacional, que es lo que está buscando el Gobierno, y la semana que viene van a presentar una modificación a la norma para que se encuentre cuál es el criterio más adecuado, si es por número de habitantes, si es por el tamaño del territorio, si es por el criterio que crean más conveniente. También esos menores no acompañados no se queden en Canarias, sino que se puedan derivar a la península, porque al final tampoco es una cuestión de recursos, de yo te doy dinero para que esas personas, esos menores, puedan desarrollar su vida y sus competencias en las islas. Es que aquí en las islas no tenemos recursos asistenciales ni suficientes ni para darles esa salida digna, para que esas personas se formen, para que esas personas también algún día formen parte de nuestra comunidad, puedan incluso pues cubrir esa demanda de empleo que hay en el futuro, que tenemos una pirámide poblacional absolutamente invertida en España, y que esas personas se pueden integrar en nuestro país. Pedro González. No han parado de llegar. No han parado de llegar, a pesar de que ya en mayo del año pasado, creo que lo he dicho en esta casa alguna vez, ya se advertía que íbamos a tener una oleada como no habíamos tenido nunca. Y efectivamente, pues al final las cifras dieron la razón a quienes los advertíamos, y a quienes además ya en junio decíamos que cuando llegasen las mareas largas en septiembre iba a ser pues algo absolutamente extraordinario. Hay que tener en cuenta que solo en el Hierro han llegado más personas en patera que en todo el Mediterráneo en el año 2023. Y claro, cuando después venía el ministro Grande Marlaska, aquí decía que todo iba bien, y nos encontramos los funcionarios de policía que tenían que retrasar el inicio de la notificación de las órdenes de expulsión, que por cierto no se ejecutan ni el 4% en el año, ¿no? Pues tenían que retrasarlo porque no tenían folios, o porque no tenían tinta, o porque la impresora no había llegado, o porque no se les había firmado electrónicamente. Cuando tienes a los traductores que, como no les pagas el desplazamiento de una isla a otra, pues hacían las traducciones con una vulneración absoluta de derechos a través del altavoz de un teléfono móvil, y reuniendo a 8 personas alrededor y diciéndolas en voz alta, y después pretendías que esas personas pudieran contar cuestiones relativas a su posibilidad de solicitar asilo, ¿no? Imagínese a una persona delante de un colectivo de una determinada religión contando sobre su orientación sexual. Eso es absolutamente inimaginable, ¿no? Lo que pasa es que hay una realidad que no queremos ver.
O, por ejemplo, y sigue sucediendo, que muchos de ellos pues tienen que dormir debajo de una carpa en el Polideportivo San Andrés, en El Hierro, donde a lo mejor 200 personas tienen que utilizar un solo baño. Claro, ahí el ministro Grande Marlaska pues no ha tenido un apretón, ¿no? Porque si tuviera un apretón no diría que estábamos bien. Y esa situación, lo que pasa, a pesar de que ha habido alguna que otra pequeña mejora, sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Fíjense que para que se entendiese por parte de la subdelegación del gobierno que cuando llegaban 200 inmigrantes al Hierro, los abogados que se tenían que desplazar allí no había, tuvo que suceder que no se desplazara ningún solo abogado a la isla del Hierro para que se dieran cuenta que era mejor traerlos para acá. Porque si no, los hubiesen seguido dejando en el Hierro. Pero cuando se dieron cuenta de que en agosto no había 21 abogados, que necesitó un momento determinado para notificar las expulsiones a 8 por abogado, y no había suficiente número en agosto, porque ni se les pagaba el desplazamiento, ni se les pagaba el alojamiento, y además tenían que ir a lo mejor un sábado y volverse el lunes. Pues entonces cuando ya se sentaron y vamos a buscar solución a esto. Pero claro, ahora, en noviembre, diciembre, cuando esto venía pasando desde mayo, y eso fue mirar para otro lado, esto ya parará, y esto no va a parar. No va a parar porque estamos en invierno, y es verdad que hemos tenido algún que otro día bueno de mar, pero si se fijan, no ha habido una semana completa de mar bueno. Estamos en invierno, hay mar con fuerza, y van a seguir llegando. Daniel Fajardo. Sí, bueno, el colapso que está sufriendo ahora mismo la isla del Hierro es abrumador dentro de todas las malas experiencias personales que están viviendo, y yo sigo pensando que hay que luchar desde los países desarrollados para buscar soluciones en origen al problema. Está claro que en destino es muy complicado, y creo que es el momento para predicar con el ejemplo para todos aquellos gobiernos autonómicos que se llenan la boca hablando de solidaridad. Tenemos que hacer un reparto obligatorio entre las comunidades autónomas de estos jóvenes que siguen aquí bloqueados, y dependemos de las buenas voluntades de algunas comunidades, como pasa en Europa. Al final los estados deciden voluntariamente acoger o no a migrantes, y eso al final... El alcalde de Mérida era el que quería a todos los inmigrantes, ¿no? Que lo dijo en un mitin. Habría que ver cómo un municipio, bueno, una ciudad de 55.000 personas, se le meten 40.000. Hay que fijar unos criterios equitativos de reparto. Creo que deberían de apoyar la obligatoriedad del reparto en todo el territorio nacional, porque al final compensaciones económicas no dan y no llegan, porque a veces por muchos recursos económicos los vemos en los mismos presupuestos que no se logran ejecutar porque no hay medios personales, materiales y demás. Pues aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Creo que es una cuestión en la que todas las comunidades hay que arrimar el hombro, y espero que se establezcan unos buenos criterios de reparto que se puedan llevar a cabo, y de una vez por todas la comunidad internacional pues adopte medidas para poder intervenir en origen, porque esto se nos está yendo de las manos, y el Hierro ahora mismo lo está pasándolo tanto la población nativa como lógicamente los que sufren esos días en el mar, que no está ahora tan calmado como bien decía el compañero Pedro, pero hay que buscar soluciones incluido en la comunidad internacional. Déjame dar solo un apunte con respecto a la isla del Hierro. Ha habido muchos días que si hubiese habido un infarto en el Hierro, a cualquier persona de la población local no se hubiese podido ser atendido, porque estaban todos los sanitarios en el muelle La Restina. Aaron Afonso. No, en línea con lo que han dicho los compañeros, es una situación compleja, el drama es tremendo, comparto que la situación migratoria no va a cambiar, es decir, mientras no seamos capaces, como decía Daniel, de intervenir en origen, evidentemente los ciudadanos del Sahel, subsaharianos, lo que vienen es buscando una vida mejor.
Y ahora mismo encima tenemos redes sociales, tienen tecnología que les permite ver cómo se vive, evidentemente en los países europeos, en otros países desarrollados. Con lo cual el flujo de migrantes va a seguir produciéndose. Y lo que no puede ser es que Europa mire para otro lado y que la entrada, evidentemente, de la migración sea a través del sur de Europa y territorios como Canarias tengan que soportar la entrada de un volumen absolutamente inasumible sin la solidaridad de Europa. Es verdad que después de muchos años de negociación se ha alcanzado un acuerdo en política migratoria. Ese acuerdo, en mi opinión, de política migratoria es un primer paso, pero es insuficiente porque sigue trasladando pues, una política europea que se basa en la política de fronteras, donde tú quieres adoptar determinadas medidas y para evitar el problema soy capaz de poner encima de la mesa financiación para que donde se produce la entrada de los migrantes sean los que tengan que establecer las instalaciones necesarias para poder atenderlos y los mecanismos para poder atenderlos. Creo que es un primer paso, pero no es suficiente y evidentemente nosotros desde Canarias tenemos que apelar también a la solidaridad del territorio nacional, es decir, no solo el Gobierno de España, sino del resto de comunidades autónomas. Lo adelantaba también Diana. En los próximos días habrá una comisión territorial de política migratoria que presidirá el ministro Ángel Víctor Torres y en la misma lo que se va a plantear es no solo la modificación legal que permite a las comunidades autónomas acoger a los menores, que son competencias de las comunidades autónomas, pero Canarias no puede soportar, ningún territorio puede soportar el volumen de menores que han entrado en los últimos meses a Canarias, y también poner encima de la mesa de los territorios autonómicos que se puedan ceder suelo para la construcción de infraestructuras que permitan acoger a migrantes, que es competencia, a los mayores de edad, que son competencias del Gobierno de España, pero que evidentemente las infraestructuras que tenemos ahora mismo en Canarias, que tratan de paliar los efectos, no son suficientes y tienen que producirse desplazamientos, en aquellos casos que explicaba Pedro, pues aquellos que puedan ser devueltos a sus países de origen, pero la realidad es la que es. En el Sahel en la última década, ¿cuántos golpes de Estado hemos tenido? La posibilidad de establecer acuerdos con los países de origen sólidos, que permitan establecer políticas de desarrollo en esos países, no tanto en la devolución, sino el desarrollo económico y social que necesitan esos países para que la gente no huya de los mismos por las guerras o por el hambre. Que es básicamente los dos motivos. A ver cómo acaba eso. Claro, claro. Entonces, yo en ese sentido, yo sí confío que en los próximos días, yo creo que Canarias en general, todas las formaciones políticas que tenemos representación en Canarias, confiamos que en esa comisión territorial hayan gestos del resto de comunidades autónomas para no solo acoger a menores, sino poner a disposición suelo que permita la construcción de infraestructuras que van a ser necesarias para poder también desplazar a migrantes que van a seguir llegando a nuestro territorio. Cuando cambien las mareas llegarán a Italia, a través del Mediterráneo, pero ese flujo va a ser continuo mientras no se ponga solución, como decía Daniel, también en origen, ¿no? Pero que tampoco es una cuestión de voluntades, sino de lo que se trata es una cuestión de obligatoriedad, sí. Porque lo que no podemos estar dependiendo de si alguien nos quiere ayudar o no. Y lo que no puede ser es que mientras tanto los tengamos todos aquí. Y como estábamos hablando, y por poner un ejemplo, me comentaba un director de instituto, ¿no? que son menores que tiene en el centro y que los tiene que atender, porque ya no es una cuestión de que se den recursos o que haya dinero, o que los alimentes o no los alimentes. Dice, pero bueno, es que los tengo en un curso con el resto del alumnado y es que le he tenido que comprar unos cuadernillos rubios, aquellos antiguos, para que empiecen a aprender la caligrafía, a escribir, y no puedo tampoco atenderlos y estar preparando los exámenes del resto de alumnos que van ahora a prepararse la EBAU, y no puedo, o sea, que no es una cuestión de que te dé dinero y que tú le des una solución a eso, es cuestión de que no tenemos recursos, ni sociales, ni educativos, ni sanitarios, para mantener a toda esta cantidad de personas en este territorio. Pues miren, terminamos hablando de deporte, porque no hay derbi en Canarias que no venga con polémica, y en este caso el Club Deportivo Tenerife se mete en octavos de final de la Copa del Rey ridiculizando a la Unión Deportiva Las Palmas. Ya pasó la otra vez con Jonathan Viera, veo mucha fiesta aquí, fueron los aficionados los que se adelantaron a decir que esperaban un equipo de mayor entidad, y al final terminó como terminó la cosa, con polémica incluida,
de aquellos abonados que decían, ¿para qué soy abonado si después tengo que volver a pagar cada vez que hay un encuentro importante? Y pagan menos, ¿no? ¿Eh? Pagan menos. Sí, pero mucha gente se quejaba en este sentido debido a ese tema. Eso ha sido siempre así. Y ya conocemos quién será el rival, que será el Mallorca. Al final esto es como la canción de los sabandeños. El chico ganó, el grande perdió, Aaron Afonso. Yo creo que el domingo vivimos una noche maravillosa. En el estadio disfrutamos de lo lindo. Más allá del pique y la rivalidad del derbi entre Las Palmas y el Tenerife, fue un partido donde hubo una simbiosis total entre el equipo y la afición, el previo también que hubo, había un ambiente de buenas sensaciones y eso se plasmó en el campo. Yo creo que los jugadores lo dieron todo, lucharon técnicamente. Nuestro entrenador le dio un repaso a Pimienta. Yo creo que la estrategia... Picado. Sí, porque Garitano, con esa estrategia de plantar el equipo de medio campo hacia adelante, los dejó en el primer tiempo, yo creo que no solo sorprendidos, sino maniatados, y eso nos dio pues una primera parte que marcamos 2 goles, podíamos haber marcado 3 o 4, y en el campo disfrutamos de lo lindo. Ahora, yo creo que hay que trabajar también con humildad. Tenemos otro equipo de primera, como es el Mallorca, para enfrentarnos con el próximo martes, y yo creo que el equipo saldrá igual de motivado, porque son partidos que con esta modalidad de la Copa del Rey, a partido único en el campo del rival de menor categoría, yo creo que iguala mucho los partidos, y el Tenerife, jugando como sabe, yo creo que puede competir a partido único con cualquier equipo. Diana Mora. Yo felicitar al Tenerife, que yo creo que en ese sentido en la mesa estaremos todos de acuerdo, pero bueno, las No sé, cosas porque son... Nueva Canaria es su fuerte Gran Canaria, ¿eh? No podemos olvidar que tenemos un equipo canario que está en primera, y yo creo que bueno, que tampoco a lo mejor decir eso de ridiculizarlo. Bueno, es el derbi, yo creo que es un chute de energía fantástico para el Tenerife, porque siempre aquello del chico perdió, ganó, y el grande perdió, pues bueno, pues se disfruta doblemente. Daniel. Bueno, se cumplió el deseo de la afición de la Unión Deportiva. Querían un grande y han tenido un grande. Yo creo que ha sido así. O sea, han demostrado, han tenido sobre todo el planteamiento táctico y el buen juego. Me quedo con eso, el buen juego que ha tenido el Tenerife en ese partido, que pudieron ser muchos más goles. Sigue siendo necesario más efectividad. Y bueno, el papel y el objetivo es el que es, el ascenso, para que la Unión se siga enfrentando a un grande el próximo año. Y no podemos perder, sin dejar a un lado lo ideal, que sería hacer un buen papel en la Copa del Rey, que ya lo han hecho, que ya podemos irnos con la cabeza alta, pero hay que intentar ganar al Mallorca. Vamos a jugar con 12 otra vez, que es la afición, y solo espero que consigamos el objetivo principal, que sea el ascenso. Pero desde luego ha sido un gran regalo de Reyes para todos los chicharreros y chicharreras, y para quien no le gusta tanto la Unión Deportiva. Se nota que estamos en una televisión Y por cierto, muy tinerfeña, ¿no? No he hablado de esto con los compañeros de Nueva Canaria. Los chats de los compañeros de Nueva Canaria en materia deportiva han estado silenciados. Mira, ayer entrevisté a Román. Tiene un mensaje de Román ahora. Ayer entrevisté a Román Rodríguez en la radio y abrí con este tema y dejó claro que él es de la Unión Deportiva. Pedro González. Sin temor a la meta final, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ir por el Mallorca, ganar el partido. Te puedes meter en cuartos tranquilamente y eso le da una alegría a la afición. Y además, decía Daniel, con acierto, que el objetivo es el ascenso, pero el entrar en una dinámica positiva en la Copa del Rey también te puede empujar a que la Liga vaya mejor, porque cuando las cosas van bien las piernas pesan menos y parece que hasta se corre más. Incluso si juegas con algún que otro suplente en la Copa, pues tienen ánimo o deberían tener ganas de poner las cosas difíciles al entrenador y hacer un buen papel para jugarse su puesto. Pero yo me voy a quedar con una anécdota curiosa, ¿no? Yo cuando oí en el estadio que habían puesto a Neil Diamond con el Sweet Caroline,
Y digo, parecía que era un partido de fútbol americano, ¿no? Porque además esto es la idea de los equipos de fútbol americano que hacen que después la afición continúe la canción. Después esto se siguió la costumbre en Inglaterra, me parece que era, y ahora ha llegado a Tenerife. Estamos internacionalizándonos, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Pero está bien, eso significa, que es lo que quería poner de manifiesto, que para muchos, para todos los que fueron, menos para una esquinita allí que estaban vestidos de amarillo, pero para muchos fue una fiesta. Y de eso se trata. Y después, por supuesto, de esa deportividad que hubo entre las aficiones. Yo recuerdo ir a Gran Canaria, con muchos más aficionados, tener que salir escoltado por la UIP, mientras los aficionados de Las Palmas nos tiraban botellas y latas y lo que encontraban saliendo del estadio de Gran Canaria, y afortunadamente esos tiempos han quedado atrás. Que venga un hombre ahí con una camisa amarilla a decirnos que quiere jugar con un grande, pues hasta gracioso, se ha hecho famoso, No, la verdad que aquellos que nos ven desde el norte de Gran Canaria tienen que estar contentos. Que el pique, no, vamos a ver, que el pique sea, por ejemplo, que un jugador diga, yo veo mucha fiesta aquí, pues allí va a haber también fiesta. Eso es un pique sano, yo creo que es hasta necesario incluso para darle vida al partido. Y ahora que llegan los carnavales más. Pero Pues mira, hemos llegado... Para lo que ¿sí? nos ven del norte de Gran Canaria hay que reconocer que en el segundo tiempo jugaron mejor a la pelota cuando entraron dos jugadores, Kirian y Moleiro, dos tinerfeños. Dos tinerfeños. Lo has arreglado, Aarón. Pues hemos llegado al final de este tiempo de televisión en directo, agradeciendo a los compañeros que han estado hoy aquí, Aarón Afonso, Diana Mora, Daniel Fajardo, Pedro González, gracias Solo por hay que venir. recordarles una cosa a los del norte de Gran Canaria, que no ascendieron porque perdieron el playoff con el Tenerife. Madre mía. Bueno, que nos vamos. Que ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final. Tienen una nueva cita con nosotros el próximo jueves, se quedan ya con Eduardo y el Tarot. Nosotros volvemos ya en 2 días. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós. Loro Parque patrocina este programa.